Arranca ya un episodio más de Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Bienvenidos a este nuevo contenido, este nuevo programa dentro de la barra de FIB Radio, la radio de la Faro Indios Verdes. Mi nombre es Josué Covarrubias y para mí es un gusto estar con ustedes en el episodio número 5 de Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Hay mucho que hablar en esta nueva emisión. Haremos un repaso por lo que ha ocurrido, los eventos y los resultados más importantes dentro de la Copa del Mundo 2026. Está habiendo 4 partidos por día, hay demasiada información que desglosar y obviamente tocaremos el tema de la selección mexicana, que ha logrado su segunda victoria dentro del campeonato y que le asegura así el liderato del grupo A en esta Copa del Mundo 2026. Pero bueno, les recordamos que tanto Sociedad Fútbol como los demás programas de la FIB Radio, los comentarios que se emiten dentro de ellos son responsabilidad de aquellos que los realizan. Vámonos entonces a la entrada, a la cortinilla, para comenzar con las noticias del momento en esto que es Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Canadá golea 6-0 al conjunto de Qatar y con esto suma una de las mayores goleadas al momento dentro de la Copa del Mundo 2026, junto con la goleada 7-1 que tuvo Alemania en contra del equipo de Curazao. Recordemos que la selección canadiense en su debut no había podido ganar, empató 1-1 contra el conjunto de Bosnia-Herzegovina y es ahora en su segundo partido dentro de la segunda jornada que logra una contundente victoria ante el conjunto de Qatar dirigido por Julián Lopetegui. Pueden recordar a aquel entrenador que estuvo al frente de la selección española previo a Rusia 2018 y que es despedido precisamente porque tenía en aquel momento ya un preacuerdo con el Real Madrid. Ahora dirige a la selección de Qatar, que había logrado el primer punto no solamente en el torneo, sino el primer punto en la historia de las Copas del Mundo para Qatar, pero que en la segunda jornada ha caído estrepitosamente contra uno de los coanfitriones. Canadá entonces se afiancia dentro del grupo que le corresponde, el grupo B, y veremos qué puede hacer en la última jornada, porque podría terminar siendo primer lugar. Veremos qué pasa con la selección canadiense, que de momento logra una de las goleadas más abultadas en esta Copa del Mundo 2026. Sudáfrica sigue vivo dentro del grupo A y empata 1-1 contra Chequia en lo que fue el segundo encuentro para ambos en esta Copa del Mundo 2026. Recordar que Sudáfrica no tuvo una gran actuación en lo que fue la inauguración de esta Copa del Mundo. Cae derrotado por 2-0 contra el conjunto mexicano, el conjunto de México, que si bien no logra ser contundente, habrá que decir que el conjunto africano no metió ni las manos, no tuvo un buen planteamiento de juego e inclusive se llevó en contra 2 expulsiones, pero ahora en su segundo partido ante Chequia, que venía también de una derrota por 2-1 contra el combinado de Corea del Sur, se enfrentan y República Chequia, bueno, como se llamaba antes República Checa, ahora la nación de Chequia, se va adelante con gol de Sadilek al minuto 6 y por momentos, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, se mostraba fuerte, se mostraba una selección europea bien trabajada, sobre todo a nivel físico. No es una selección vistosa, talentosa, pero estaba controlando el accionar del juego, pero es durante los últimos minutos que quizás replega el conjunto europeo de más y los sudafricanos aprovechan ese tipo de situaciones y se van hacia adelante y provocan un penal que al minuto 83 Mokoena logra concretar de forma correcta y logra así el empate de Sudáfrica, que los mantienen vivos tanto a sudafricanos como checos dentro del grupo A para la última jornada. Recordar que con la victoria de México, el conjunto azteca se va con 6 puntos a la punta de este grupo, el grupo A. Corea del Sur se mantiene con 3 puntos y checos y sudafricanos logran sumar un punto que definirá que deja la mesa puesta o la mesa abierta, las puertas abiertas para que en la última jornada se defina todo. Tanto quién será el segundo lugar del grupo A, puede ser todavía Corea del Sur, Sudáfrica o Chequia, y quién será el tercer lugar, que buscará ser uno de los mejores 8 dentro de estas posiciones para también aspirar a 16avos de final. Pero bueno, Sudáfrica y Chequia empatan a 1 y siguen vivos en el grupo A de la Copa del Mundo 2026. Vámonos ahora con el análisis de la selección mexicana y su triunfo por
1-0 contra Corea del Sur, que los mantiene como líderes del grupo A. Regresamos para hacer un análisis desglosado aquí en Sociedad Fútbol. Regresamos a Sociedad Fútbol para hablar ahora sí de la victoria del conjunto mexicano en contra de la selección de Corea, el partido que se realizó el día de ayer en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de Guadalajara, el estadio de las Chivas, que por el momento mantiene ese nombre bajo consigna de la FIFA. Aquí mismo en Sociedad Fútbol se había planteado la posibilidad de realizar otros cambios dentro del medio campo. Y esa es una de las primeras sorpresas, porque durante toda esta semana se había comentado que uno de los cambios quizás más cantados era el ingreso de Gilberto Mora, ya sea por Brian Gutiérrez o por Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo efectivamente va a la banca, pero su lugar no lo ocupa Gilberto Mora. Ingresa Luis Romo, el contención de las Chivas, con pasado también tanto en Cruz Azul como en Monterrey, que terminó siendo una sorpresa que ingresara. Ya lo había, Luis Romo lo comenta después en conferencia, en entrevista post partido, que lo habían estado trabajando en la semana. Ingresa en una especie de doble contención junto con Eric Lira, buscando tapar las incursiones por el centro de los coreanos y que tuvieran la obligación de ir por las bandas, y ahí la función tanto del Piojo Alvarado en defensiva como de Jesús Gallardo y el ingreso también de Jorge Sánchez ayudaría un poco a frenar la cuestión ofensiva de los coreanos, que le termina resultando. Justamente hablamos de Jorge Sánchez, otro de los cambios que realiza Javier Aguirre. Israel Reyes había sido uno de los mejores jugadores a nivel defensivo para México en el partido contra Sudáfrica. Sin embargo, el vasco Javier Aguirre decide también sacrificarlo y apostar por Jorge Sánchez, que si bien no tiene grandes incursiones a la ofensiva, no solamente en este partido, sino en general, es un lateral que cumple más en cuestiones defensivas, no tiene gran salida, pero cumple de manera cabal en la mayoría de las ocasiones con cuestiones defensivas, y eso era lo que buscaba el vasco Javier Aguirre. Le terminó resultando. El otro cambio, que ese sí ya era cantado, era el ingreso de Edson Álvarez, el capitán y uno de los líderes morales de esta selección, que había empezado en la banca en la inauguración contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. Ahora en el Estadio Ciudad de Guadalajara salta como capitán y como uno de los dos defensas centrales. Comparte ahora la defensa central con Johan Vázquez ante la ausencia por expulsión de César Montes. Y realmente este cambio, el ingreso del machín, el llamado machín Edson Álvarez por César Montes, es uno de los grandes aciertos de Javier Aguirre. Edson Álvarez respondió a las expectativas. Recordar que si bien la posición de defensa central no la desconoce, Edson Álvarez en esencia es un medio de contención que juega en un ir y venir, de alguna manera inclusive una especie de líbero, como lo llegó a hacer en su momento Rafael Márquez, tanto en selección como en algunos equipos con los que jugó. Edson Álvarez ocupa la posición de defensa central, que no desconoce, pero no es su posición natural, y sin embargo realiza un gran cotejo. El cotejo en sí, el partido, no fue un partido vistoso, no fue un partido atractivo para ver como aficionado. Se sabía que Corea del Sur y México, aparte de tratar de buscar ganar, irían a no perder. Es decir, el empate en algún punto pudo haber sido firmado por los dos. Los sistemas tácticos de los dos equipos estaban nulificando. No hubo grandes aproximaciones de gol, salvo algún cabezazo de Raúl Jiménez, alguna incursión de Jesús Gallardo y lógicamente la parada durante los minutos finales del Tala Rangel sobre la línea. De ahí en fuera, el partido por 70, 80 minutos fue muy trabado. No fue un gran accionar ni de coreanos ni de mexicanos. Un partido que muchas veces se desarrolló dentro del medio campo y no logró ser un partido espectacular. Hay que decirlo, la selección mexicana no logra un gran accionar. Esta selección mexicana no está jugando bien, sin embargo está consiguiendo los resultados. Y conseguir 6 puntos dentro de una Copa del Mundo es bastante importante, y sobre todo cuando eres local y se está jugando una localía futura. Es decir, México con esto asegura el liderato del grupo A
independientemente de lo que pase en la última jornada, tanto en su juego contra Chequia como en el juego de los surcoreanos con los sudafricanos. Al asegurando este liderato, México asegura jugar 16avos de final en la cancha del Estadio Azteca contra uno de los 8 terceros lugares que clasificarán a la ronda de 16avos de final, y en caso de ganar esa llave de 16avos de final, enfrentaría en octavos de final también su partido en la cancha del Estadio Azteca, con todo lo que eso conlleva, el apoyo de la afición, la altura y el peso histórico y quizás la racha positiva que para esas alturas tendría, le jugarían a favor a la selección mexicana, que, insisto, no está generando un gran fútbol. Si bien es una selección que ha logrado sobrellevar algunos trámites del partido, tanto de Sudáfrica como de Corea, que no le estaban yendo a su favor, es decir, sobre todo los últimos 15 minutos del primer tiempo del partido contra Corea. Corea se va hacia el frente, si bien no genera grandes ocasiones ofensivas, sí tiene acorralado al conjunto mexicano y logra sobrellevar ese momento con sus dos contenciones y el par de laterales que logran realizar un gran trabajo. A la ofensiva se ve muy chato. La realidad es que el gol cae producto de un error defensivo, específicamente del portero de la selección coreana, que entrega el balón dentro del área de los asiáticos, y Luis Romo oportunamente logra empujar el balón y lograr el único tanto del partido ocurrido en la ciudad de Guadalajara. Es decir, un partido trabado, no es el mejor de los juegos que ha tenido el conjunto de Javier Aguirre, ni en este mundial, ni en todo el proceso que ha tenido el Vasco y Rafael Márquez al frente, pero se logra el resultado que se buscaba y se logra el primero de los objetivos dentro de esta Copa Mundial 2026, que era terminar siendo líder de tu grupo para fortalecerte dentro de la llave de 16avos con el Azteca respaldándote. Vámonos a una cortinilla y regresamos para analizar los cambios que hizo Javier Aguirre y los cambios que podría hacer en el partido contra Chequia. Regresamos acá en Sociedad Fútbol. Volvemos a Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Y bueno, ahora vamos a analizar un poquito los cambios que realizó el Vasco Javier Aguirre y tratar de dar una puntuación en específico a estos, ya sea tache o palomita, si están aprobados o reprobados. En el caso del cambio de César Montes, el cambio obligado por Edson Álvarez, considero que es una palomita completa para Edson Álvarez, cumple un gran partido, realmente la ofensiva coreana no pudo superar en ningún momento a los dos centrales, tanto Johan Vázquez como Edson Álvarez, y cuando lo logró, queda ahí enmarcado la salvada que hace, que si bien ya se había señalado fuera de lugar, la salvada casi sobre la línea en el primer tiempo que logra Edson Álvarez, una postal que ahí queda y que refleja el gran trabajo que realizó Edson Álvarez y que pone en duda quizás la titularidad de César Montes, si bien cumplirá ya su suspensión y estará disponible para Javier Aguirre para el partido contra la República Checa o República Chequia. Edson Álvarez realmente realizó una gran labor y podría ser tomado en cuenta como titular para el partido contra la República Checa y sobre todo para los futuros 16avos de final, en donde ya se encuentra instalada la selección nacional. Palomita también para Jorge Sánchez, si bien no tuvo una actuación totalmente sobresaliente. Las cuestiones sobre la banda es esta cuestión que hablábamos, ¿no? Que al poner dos contenciones, a Eric Lira y a Luis Romo, lo que buscaba Javier Aguirre es que al conjunto coreano no le quedara de otra que buscar abrir por las bandas o superar la media cancha a base de pelotazos, de balonazos hacia el área. Es lo que trató de hacer la selección coreana en algún momento, no de manera lúcida, y a la hora que estuvo sobre las bandas, realmente tanto Jorge Sánchez como Jesús Gallardo cumplieron de manera serena y de manera eficiente su trabajo, así es que hay que darle una palomita también al cambio de Jorge Sánchez. El cambio de Luis Romo es quizás el más trascendente, no solamente por el gol, sino por la función que llevó a cabo junto con Eric Lira. Repetimos, la apuesta de Javier Aguirre de colocar dos contenciones era hacer más rocoso el medio campo para el conjunto asiático y que se tratara de buscar por las bandas las soluciones o apostar a que los coreanos en su desesperación
tratarán de buscar pelotazos que la defensa central mexicana buscaría ganar por arriba, y eso es lo que logró. Realmente, si quitamos la jugada en los minutos finales donde el tal Arrangel logra responder en dos ocasiones de forma extraordinaria, de forma realmente correcta. Todo lo demás, Corea genera poco o nada, muchos pelotazos al área, buscando por las bandas, pero no siendo eficiente y trabándose con un medio campo que, con este cambio de Luis Romo, al que le damos también una palomita, no logra hacer y nulificar. México a la ofensiva no estuvo del todo lúcido, pero quizás el medio campo y esta rotación que ha tenido le termina resultando, y también callando quizás las críticas que uno podría vertir previo a iniciar el encuentro y conocer la alineación de por qué alinear a Luis Romo si se tenía a jugadores más quizás que estaban trayendo un nivel mejor, y que en los propios medios de comunicación habíamos planteado que podían arrancar, como es el caso de Gilberto Mora, perdón. Aplaudir entonces la decisión de Javier Aguirre, que es acertada con los cambios de Luis Romo, Jorge Sánchez y Edson Álvarez. Los cambios que realiza dentro del propio partido: hablemos de la entrada de Obed Vargas, de César el Chino Huerta, de Santiago Jiménez. Vamos primero con la ofensiva. Santiago Jiménez logra cumplir su sueño, como su propio padre, Cristian el Chaco Jiménez, lo expresaba desde niño. Siempre había soñado con jugar un mundial con la selección mexicana. En Qatar 2022 no pudo lograrlo, se quedó fuera en el corte final de Gerardo el Tata Martino, pese a que la afición, los medios de comunicación consideraron un error por parte de uno de los tantos errores que tuvo en su gestión el argentino, de no llevar a la sensación del momento que en aquel tiempo era Santiago Jiménez. Debuta, juega algunos minutos, ocupa la posición, hace un cambio de jugador por jugador. Raúl Jiménez sale de discreto partido, tuvo algunas ocasiones de gol, pero realmente no se mostró pesado en la ofensiva. Ingresa Santiago Jiménez y la realidad es que tampoco hace mucho, poco, nada puede hacer. Habría entonces que dejar un tachecillo, porque este cambio no termina siendo del todo acertado si consideras que jugadores como Guillermo el Memote Martínez podía ayudar en aquel momento en la parte final del partido para defender, en el caso de tiros de esquina o tiros libres que tuviera el conjunto surcoreano, con la altura de el Memote Martínez, una de sus grandes cartas y por las que teóricamente fue convocado. Y buscar quizás un centro en la ofensiva también podría haber sido adecuado para Guillermo Martínez. Le damos un tache entonces al ingreso de Santiago Jiménez, pero aplaudir que por fin haya podido debutar en una Copa del Mundo que quizás merecía desde hace 4 años. El ingreso de César el Chino Huerta: se sabía que César Huerta no había llegado con un nivel óptimo. No tiene mucho que apenas acababa de jugar con el conjunto de Anderlecht en Bélgica, después de varios meses lesionado. Se hablaba tanto en este espacio de Sociedad Fútbol como en diversos medios que no se entendía por qué jugadores como Diego Lainez no habían sido parte de la lista final de Javier Aguirre, y jugadores que apenas venían rehabilitándose, como es el caso del Chino Huerta, sí lograron llegar a esta Copa del Mundo. Tampoco realiza una gran actuación, no tiene ningún desborde por su banda, no hace alguna aparición ofensiva importante. Realmente tendríamos que también tachar su participación y sobre todo, bueno, el cambio que realiza como tal Javier Aguirre. No son influyentes también de forma negativa para un resultado desastroso de la selección, pero realmente tanto Santiago Jiménez como César Huerta, los pocos minutos que les vimos, no se les vio la posibilidad de plantarse a futuro dentro de esta copa como un recambio, un revulsivo de la banca. Realmente hablar de los cambios que realiza, que sí terminan cobrando buenos frutos. En primero que nada, él nació en Alaska, Obed Vargas, proveniente del Atlético de Madrid, logra un gran partido, tiene esbozos, no solamente el disparo que iba, se cantaba como un golazo del joven Obed,
que termina siendo tapado por el meta surcoreano, no solamente por ese disparo, sino que una vez que ingresa Obed Vargas, los poco más de 15 minutos que tiene en el campo, realmente se muestra sereno y tranquilo dentro del medio campo, una especie de mariscal de campo en el medio centro, menos rocoso que el caso de Luis Romo y de Eric Lira mismo, pero con más capacidad de repartir juego, de si bien estar a la marca, como recordamos que en su momento, hasta en la propia en la propia Leagues Cup contra Lionel Messi, tuvo la capacidad de marcar a un jugador rápido como lo es el argentino, y en este caso lo fueron los surcoreanos. También tiene la capacidad de ser vistoso hacia la ofensiva y la capacidad de repartir juego. Me parece que es una grata sorpresa. Obed Vargas, muchos pensábamos que quizás ni siquiera tendría participación, no solamente en este partido, sino en toda la fase de grupos y en las fases eliminatorias para México. Creíamos que era un gran regalo a su proceso futbolístico el haber llegado, un regalo merecido, el haber llegado a ser parte de la lista final, pero que quizás no tendría participación. Javier Aguirre sorprende, lo ingresa en la parte final de este partido contra Corea del Sur y realmente deja gratas sensaciones el joven nacido en Alaska, pero de raíces mexicanas y que actualmente forma parte del Atlético de Madrid. Ahí queda Obed Vargas como una posibilidad clara para futuros encuentros dentro de esta Copa del Mundo 2026. Ahora, ¿qué podría hacer el Vasco Aguirre sabiendo que ya se tiene el boleto en la mano y el liderato en la mano? Ya no corre riesgo ni el liderato de grupo ni la clasificación a 16avos de final. Eso ya lo tiene en la bolsa el conjunto mexicano. Considero que este es el momento correcto para que Guillermo Ochoa sea el portero de la selección nacional en el tercer partido de la fase de grupos en contra del conjunto de Chequia. Y es el momento adecuado por distintos factores. En primero, y aunque parezca paradójico, el gran nivel de Raúl Rangel le permite a Javier Aguirre considerar sentarlo para el último partido, descansar y afrontar de manera serena el partido de 16avos de final, y que Ochoa tome parte de este mundial en el último partido, que no se jugará nada. Si hablamos de posición en la tabla, pues el liderato se tiene asegurado y lógicamente, por consecuencia, la calificación a 16avos de final, donde Raúl Rangel y muchos de los titulares tienen que estar concentrados. Me parece que el Vasco, si bien con el respeto que merece la selección de Chequia, sí tendrá que ir pensando en el planteamiento que realizará en 16avos de final, a espera de confirmar el rival, que será un tercer lugar de alguno de los otros grupos de esta Copa. Creo que Raúl Rangel puede descansar en este último partido y Guillermo Ochoa puede ser considerado, y de paso se le puede rendir el homenaje tan mencionado, que terminará siendo su última participación tanto en Copas del Mundo como con la selección mexicana, y en su carrera misma pues ha anunciado ya que será el capítulo final de su trayectoria de más de 20 años en el fútbol mexicano e internacional. No se está perdiendo nada. El Tala Rangel es sin lugar a dudas el mejor portero del conjunto mexicano, es el titular indiscutible, pero podría ser el momento para que Ochoa ataje una última vez con la selección sin riesgo alguno de que esto cause una catástrofe, e inclusive para mejorar el grupo, que se sabe que Guillermo Ochoa ha estado haciendo grupo. Podría ser una buena opción verlo en la última jornada, siendo el portero titular de México una última vez, la Let's Dance dentro de la cancha del Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre también podría optar por rotar la cuestión ofensiva, específicamente el punta. Si bien Raúl Jiménez tiene hambre goleadora y buscaría naturalmente ser el titular en el último partido, me parece que es buen momento de probar y afianzar tu segunda punta, ya sea Santiago Jiménez, la Hormiga González o el Memote Martínez. Es necesario saber y que Javier Aguirre tenga claro para la fase de 16avos de final, y en algún momento pensar en los octavos de final, quién es tu segundo delantero, que realmente el partido de Chequia le pueda servir para confirmar quién es el sustituto natural de Raúl Jiménez. Tanto Hormiga González como Santiago Jiménez ya han tenido participación en esta Copa del Mundo 2026, pocos minutos dentro del segundo tiempo, tanto del partido de Sudáfrica como el partido contra la selección coreana, y no han podido mostrar grandes cualidades. Quizás el balón no les ha llegado, pero es necesario mostrar
y que le quede claro al Vasco Aguirre quién es su segundo delantero, puede hacer uso, dado sus capacidades físicas y de altura del Memote Martínez contra una selección checa que justo una de sus cartas fuertes es la altura y el peso específico que tienen, dados la complexión de los jugadores europeos, en este caso los jugadores checos. Veremos qué hace Javier Aguirre, pero me parece que el rotar la punta en este último partido, el tercer partido dentro de la fase de grupos de esta justa mundialista, podría ser una buena opción para que Javier Aguirre defina su segundo delantero. Considero también que Edson Álvarez se ha ganado la titularidad con lo mostrado ante Corea del Sur y siendo uno de los líderes, el capitán principal de esta selección mexicana, debe de repetir como central junto con Johan Vázquez, no solamente en el partido contra Chequia, sino en el ya seguro partido de 16avos de final en la cancha del Estadio Azteca y en un hipotético partido de octavos de final. Si bien César Montes es un gran jugador, lo ha demostrado en su paso por Monterrey y ahora en el fútbol ruso y en la propia selección mexicana, me parece que la indisciplina y quizás los momentos que tuvo de displicencia en la inauguración abren la pauta para que Edson Álvarez pueda comerle el puesto y se incursione ahora como defensa central junto con Johan Vázquez y tener un gran recambio en César Montes si es necesario, sobre todo por sus condiciones físicas y aéreas que tiene, pero me parece que Edson Álvarez ha dejado claro que puede ser una buena opción. El medio campo es una cuestión también a debatir. Luis Romo, aparte del gol y ser considerado el mejor jugador del partido contra Corea del Sur, podría actuar en una especie de doble contención con Eric Lira, sin embargo, no necesariamente tanto con República Chequia como con el futuro tercer lugar al que enfrenten 16avos de final la selección mexicana, vaya a necesitar de dos contenciones. Entonces, pese a su gran actuación en Guadalajara, me parece que Luis Romo puede ir a la banca en el tercer partido de la selección mexicana y en 16avos de final, entendiendo que el sistema del Vasco Javier Aguirre en esencia es solamente con un contención y ese tiene que ser siempre Eric Lira por el momento que está pasando y que está confirmando con sus actuaciones. Si bien Luis Romo ha dado, repito, una gran actuación, me parece que puede prescindir de él, pero como teniéndolo como uno de los cambios naturales, porque ojo, no solamente es medio de contención, también inclusive puede ser parte de la defensa central, colarse como en línea de 5 o de plano ser en algún momento de emergencia otro defensa central que supla ya sea a Johan, al propio Edson Álvarez o a César Montes. Debe de insistirse en la incursión de Brian Gutiérrez. Nuevamente repetimos, no tiene un partido desastroso, pero tampoco tiene un partido para aplaudirle. Y me parece que Gilberto Mora tiene que ser parte de la selección mexicana de forma titular. Tiene que ser titular y el partido contra Chequia es una de las... está servido para que el joven del Xolos de Tijuana sea parte del once titular de la selección mexicana y que pueda mostrar si realmente tiene un nivel para arrancar como titular en 16avos de final o se opte por lo que el Vasco ha apostado durante estos dos partidos, que es la titularidad de Brian Gutiérrez. Vámonos a la parte final de Sociedad Fútbol. Vámonos con este clip que tenemos de Osvaldo Sánchez, que previo a la Copa del Mundo en un evento publicitario hablaba de la importancia de la portería en México y confiaba en lo que hacía Raúl Rangel y confirma que la portería nunca ha sido problema para México. Esto decía Osvaldo Sánchez unos días previos a la Copa del Mundo 2026 y que vienen nuevamente, vale la pena recuperarlos, dada la gran actuación que tuvo Raúl El Tala Rangel el día de ayer contra Corea del Sur. Escuchamos a Osvaldo Sánchez aquí en Sociedad Fútbol. Con la lesión ahora de Malagón, con el Tala viviendo un buen momento, se habla de Memo Ochoa, se habla de Carlos Acevedo, obviamente de La Laguna también para el mundo. ¿Qué piensa Osvaldo Sánchez de esa posición? Bueno, primero muy lamentable lo de Ángel Malagón, arquero del América. ¿Hay alguno de aquí que le vaya al América o no? Entonces... También te equivocaste y jugaste ahí. También me tocó jugar 3 años maravillosos de mi vida, por cierto. Entonces me da mucho pesar por él, porque es un chico que conozco desde las fuerzas básicas de mi querido Santos, ahora que vemos las camisetas tan hermosas, y que de repente en la vida le había puesto pruebas muy complicadas en el sentido aceptación en un equipo de primera división. Tuvo que ir a probar fortuna a Morelia, donde debutó, de ahí se fue a Necaxa y encontró su mejor nivel justo en Necaxa y en América. Todo parecía que iba a ser el titular indiscutible
y últimamente el Tala Rangel parece que toma la delantera y es muy lamentable lo que le pasa a Ángel. Por el que no lo sabe, se rompió el tendón de Aquiles, va a estar fuera del Mundial, entonces me da pena por él, pero el fútbol tiene que seguir y como consecuencia creo que la portería no debe tener problemas. Se abre la posibilidad para Carlos Acevedo, que en mi entender es el que tiene que estar ahí como tercer portero, porque es un tipo trabajador, de familia, de educación, con muchos deseos, con muchos valores, y es un gran ejemplo para los jóvenes mexicanos. Y entonces en la portería mexicana nunca hemos tenido problemas en los mundiales, entonces no veo por qué en este sí tengamos que tenerlo. Yo confío plenamente en ellos. Ahí están las palabras de Osvaldo Sánchez, mundialista con México en las copas de 1998, 2002, en las que no toma parte de los juegos del conjunto mexicano, pero uno de los estelares con el conjunto de Ricardo Antonio Lavolpe en el Mundial de 2006. Ahí queda la entrevista las declaraciones que podíamos recoger aquí en Sociedad Fútbol. Y con esto llegamos a la parte final del. Agradecemos haber sido parte de esta quinta emisión de este programa que forma parte de los nuevos contenidos de la barra de FIB Radio, la radio de la Faro Indios Verdes. Mi nombre es Josué Covarrubias y nos vemos la siguiente semana en lo que será un análisis del último partido de la fase de grupos de México contra el conjunto de Chequia. Lo estaremos analizando aquí en Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Muchas gracias, nos vemos.